El doctor Mario Ernesto Morales Martínez es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales, especialista en pedagogía, magíster en desarrollo educativo y social y doctorando en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. Actualmente es el director de la maestría en educación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la FUCS, que recientemente obtuvo acreditación institucional. Muy bien, doctor Mario, muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación para hablar de este tema que nos compete a todos, que algunos han llamado educación remota, otros lo llaman educación virtual, no es educación virtual, es educación a distancia con apoyo de tecnologías, bueno, en fin, pero vamos a hablar de este tema, educación remota de emergencia. Muy bien, doctor, pues de nuevo muchas gracias a todos los que se están conectando, también muy amables por estar acá. Vamos a escuchar en esta conferencia al doctor Mario, muy amable doctor, el público es suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla. Adelante, por favor. Bueno, la idea es, primero que todo, agradecerles la invitación que me extendieron a la doctora Diana Quimbayo, que es la persona que me extendió la invitación y también, digamos, compartir un poco este ejercicio de reflexión que hemos venido adelantando en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de cara a lo que hemos denominado nosotros esa educación remota o educación de emergencia. Quisiera partir este ejercicio de reflexión con algunas precisiones, porque creo que en las ciencias sociales lo que nos garantiza un poco el tema de la certeza son esas aproximaciones conceptuales que hacemos a las categorías. Entonces me permití hacer un ejercicio para desglosar esos asuntos que están presentes en lo que nos convoca el día de hoy. Para el tema de educación, pues todos sabemos que hay múltiples posturas, autores que nos pueden remitir al tema de la educación, pero quise escoger a Freire con una cita donde plantea que la educación verdadera es praxis, reflexión, acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Pienso que ahí hay una apuesta muy importante sobre ese poder transformador que tiene la educación, transformar el contexto a partir de esa toma de conciencia de los sujetos en el mundo. Pero esa educación, y aquí ya me alejo un poco de Freire y me ubico en la Ley General de Educación, pues esa educación tiene tres niveles o tres formas de presentarse en el mundo real, ¿no? Que es la educación formal, todo aquello que conduce a los títulos y a los niveles de escolaridad, un poco en aras de esa legitimación y certificación. La educación informal, que conduce obviamente al tema de las actualizaciones y de profundizaciones, que no conduce a títulos en un nivel de escolarización, pero que indudablemente permite generar procesos y encuentros muy interesantes de cara a las nuevas formas de construcción del conocimiento, y la no formal, que sería el mundo de la vida. ¿Por qué quise poner a dialogar estos dos asuntos que aparentemente son tan distantes, pero que en la vida real se encuentran, ¿no? Y es esas posturas desde donde enunciamos la educación, que para nosotros los que estamos navegando en apuestas por lo crítico social, pues consideramos que indudablemente la educación tiene una función social, y esa función social pues tiene que ver con ese poder transformador del contexto, del mundo, y para generar mejores condiciones de vida, ¿no? Un poco en aras de esa relación que debe existir entre educación y desarrollo social desde las apuestas de las capacidades humanas. Pero eso se logra en estos tres asuntos que plantea la Constitución y la Ley General de Educación sobre lo formal, lo informal y lo no formal. Nosotros nos ubicaríamos, las instituciones de educación superior, nos ubicaríamos en la educación formal e informal de manera explícita, y la no formal en lo que hemos denominado como el currículo oculto o la cultura escolar, que son esos puentes y esos lazos y esos vínculos que permiten la construcción del conocimiento, ¿no? Que no es intencionado, pero que se refleja en las acciones, y que esas acciones influyen indudablemente en los procesos educativos. Y luego quise pasar un poco a hablar de lo que sería la educación remota para plantear un poco las características de esa educación remota. Y fíjense que aquí ya hay una migración, porque la educación remota se plantea en los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual,
donde se realizan esos procesos de enseñanza-aprendizaje y lo vincular se da por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que nuestra sociedad ha tenido unas mediaciones de educación remota. En el caso de Colombia, pues desde que llega la radio y se configura toda la formación y educación por radio, la educación por televisión, luego la educación a distancia, luego la educación en línea. Lo que quiero plantear es que la educación remota para nuestro contexto no es un ejercicio nuevo, ni es un ejercicio, digamos, inexplorado, sino que ya hay una trayectoria en el país de cara a cómo se configura esa educación remota. Por eso quise hacer, digamos, como esa sucinta trayectoria de cómo la educación remota pues ha llegado al contexto colombiano. Y otra cosa es hablar de educación remota de emergencia, que creo que es allí donde finalmente creo que llegamos y nos encontramos para poder plantear algunos asuntos que vamos a esbozar durante la presentación. Y es que la educación remota de emergencia se configura como esos cursos ofrecidos en línea en respuesta a una crisis o a un desastre. Lo que quiero plantear es que la sociedad colombiana estaba familiarizada con la educación desde diferentes posturas, desde diferentes orillas, con diferentes propósitos y fines, que también veníamos ya haciendo unos procesos muy interesantes de educación remota, con una, digamos, una emergencia de programas en línea y de, digamos, educación virtual, la misma normatividad en la última apuesta del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de acreditación y control de calidad de la educación superior, era una modalidad que es la modalidad mixta, para hacer unas confluencias de lo que sería la presencialidad y la educación remota, con lo que no estábamos familiarizados, y creo que es allí donde tenemos que centrar la reflexión, es en la educación remota de emergencia, es decir, que haya una contingencia externa que nos haga migrar y nos haga repensar y nos lleve a tomar acciones que cambien esa educación a la cual nosotros veníamos familiarizados. Con ese contexto, entonces, quisiera volver nuevamente a Freire para plantear que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Digamos que allí hay también en esa línea, que es desde donde me he querido ubicar, me he querido situar, para plantear la importancia de la educación eh, desde esas apuestas de la transformación, pues creo que ya hay algo muy sensato, y es que definitivamente lo que nosotros estamos es eh, aproximándonos a seres humanos con la esperanza de que esos seres humanos, con lo que nosotros gestionamos en las instituciones de educación superior y la sociedad, pues puedan en algún momento llegar a cambiar el mundo. Ese es, digamos, como el aspecto ideal de la educación, y que se nos convierte en esa utopía a la cual indudablemente nosotros de manera colectiva le apostamos. Sin embargo, con lo que nosotros no contábamos es que lo que nos cambió fue el mundo. Entonces, el año 2020, digamos, es un año que indudablemente pasará a la historia de los procesos curriculares, pedagógicos y didácticos y de la cotidianidad, porque fue el año en el que el planeta cambió. Y aquí quiero compartir algunas imágenes que creo que son muy significantes en la medida en que son imágenes que rompen esa cotidianidad y esa normalidad, ¿cierto? Y desde aquí se van a dar cuenta que en los títulos voy a emplear los puntos suspensivos, porque empezamos a navegar por aguas de incertidumbre eh, a los cuales nosotros no estábamos, digamos, acostumbrados, ¿no? El tema de la educación y el tema de la docencia se movía en temas de certezas, y sobre todo la educación formal, que era la conducente a títulos, pues había unas condiciones que garantizaban esa certeza. Y estos nuevos cambios pues nos arrojan a unas aguas de incertidumbre donde definitivamente tenemos que tener una flexibilización muy grande para poder abordar estas situaciones que se están presentando. Bien, pues comparto más imágenes, indudablemente imágenes que están allí demostrando un poco la
que ha tenido esta situación para el tema de la economía, para el tema de la sociedad, de la vida cotidiana y demás. Y esto pues nos indica indudablemente que pasamos de unas cercanías, ¿cierto? De unos encuentros, pasamos a unos aislamientos y a una soledad que nos indica que estamos en un proceso de transición vertiginosa y súbita. Esta transición, y digamos que quiero compartir con ustedes algunas imágenes que he seleccionado para plantear la situación disruptiva por la que estamos atravesando y que indudablemente ni la sociedad, ni las instituciones, ni los docentes, ni los estudiantes, ni sus familias estaban preparadas para ello. Entonces, aquí podemos observar algunos de los eventos a los cuales estamos familiarizados y además con los que soñábamos, ¿no? Yo creo que las instituciones de educación superior en esos procesos de construcción y transferencia de conocimiento, pues siempre generábamos encuentros nacionales, internacionales, redes, intercambios y demás para fortalecer esos vínculos desde la presencialidad. Inclusive conozco, porque también he sido invitado, por ejemplo, a los programas de educación física de la Universidad Minuto de Dios, donde la modalidad semipresencial o mixta, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que hacer esa migración, esa transición vertiginosa y súbita de estas modalidades presenciales a modalidades mixtas, a una educación remota de emergencia, donde aquí pues lo que vamos a encontrar son nuevas formas de encontrarnos, de relacionarnos, que indudablemente están mediadas por las tecnologías, pero que hay, de una u otra manera tenemos que dar respuesta a unas pretensiones sociales, ¿cierto? Y esas pretensiones sociales, digamos que se convierten también en unas demandas sociales, en este momento de emergencia, también en unas esperanzas sociales. Y es que una de ellas es que haya un tránsito de la presencialidad o de modelos mixtos hacia un modelo de instrucción en línea en un contexto de emergencia que funcione. Es, digamos, la primera pretensión social, ¿cierto? Que no tengamos problemas de conectividad, que todos tengan acceso a las diferentes tecnologías, que haya de pronto una emergencia súbita de las culturas digitales y los manejos de las tecnologías, que esta migración asombrosa se dé en un tiempo récord, o sea, que las velocidades con que se espera que ocurra este cambio de la enseñanza y el aprendizaje en línea, digamos, se dé, ¿no? Por eso yo quise arrancar planteando esos tres asuntos de la educación remota y la educación remota en emergencia, porque todavía hay un elemento cultural que hace que haya, digamos, no haya esa aproximación tan fuerte hacia los procesos en línea como hay en otras sociedades, ¿cierto? Todavía hay, y lo voy a plantear más adelante, hay algo de prejuicios. Y el otro es que esta situación que no tiene precedentes para las instituciones, para los docentes, para los estudiantes y para las familias, pues no genere efectos negativos. Y yo creería que aquí quiero centrar el primer asunto que quiero dejarlo en sus corazones y en sus instituciones, y es, estamos pretendiendo, por eso aquí ubico el tema de las pretensiones sociales, estamos pretendiendo que, que se garantice una normalidad cuando no estamos en realidad. Creo que ese es el primer punto de reflexión, el primer punto de convergencia, y es entender que aunque estamos haciendo unos esfuerzos ingentes, aunque estamos dando lo mejor de nosotros, aunque las instituciones han movilizado todos sus recursos, aunque existe una voluntad epistémica, ética, axiológica, no nos encontramos en una normalidad, sino estamos en la configuración de lo que algunos autores han denominado como una nueva normalidad, y que eso ha tenido unos problemas, entre otras cosas, gigantes para el tema de salud pública en países como Chile, cuando se piensa que ya se tiene esa nueva normalidad conquistada, la gente nuevamente retorna a las calles y se disparan los picos epidemiológicos, generando, digamos, o aumentando más pues los desastres que hemos eh, presenciado en los medios de comunicación y de los cuales pues obviamente los epidemiólogos dan cuenta a nivel regional. Esto implica, y por eso quiero hacer énfasis en que al encontrarnos en una situación de anormalidad o no normalidad o una nueva normalidad, como lo están planteando algunos autores,
pues es importante plantear la educación en un contexto y entender que la educación requiere un ecosistema. Me ha parecido muy interesante esta categoría en el rastreo que hice para preparar esta charla, porque digamos que las charlas que había preparado y los webinars en que había estado estaban más enfocadas hacia el tema de la docencia y no al tema de la educación como categoría social. Transforma y garantiza la inclusión de las generaciones a los procesos y a las estructuras sociales. Bueno, que claramente pues la docencia es la, digamos, la que permite esa materialización desde la educación formal. Bueno, son algunas distinciones que creo que son muy importantes. Pues encontré literatura muy interesante sobre lo que sería la educación remota. Y dentro de esa literatura encontré una categoría muy interesante que es el ecosistema, que también otros autores lo referencian como los ambientes, y tiene que ver esas condiciones que permiten o posibilitan los procesos educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces quiero plantear un poco desde allí cuál es ese contexto en el cual estamos nosotros ejerciendo esa educación remota. El contexto es que indudablemente hay una amenaza latente de contagio, hay un aumento de muerte, hay una ausencia de una cura inmediata, hay, digamos, se avecina una crisis eh, económica, hay un temor porque se desborden los desórdenes en tema de lo público, ¿cierto? Que haya una crisis en el orden público. Hay unos lamentables episodios de corrupción, en el caso del contexto colombiano. Hay una preocupación por los seres amados, aquí el tema de lo vincular va a jugar un papel muy importante, hay una inestabilidad laboral y hay unos asuntos otros que lo quise plantear así porque allí eh, ese contexto tiene que dar cuenta de las múltiples posibilidades y de las múltiples realidades que tienen nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros docentes y nuestras instituciones educativas, y más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Porque a veces estas educaciones remotas en emergencia las ubicamos desde apuestas desde la mediación tecnológica en escenarios perfectos. Es decir, donde hay una conectividad perfecta, hay unos eh, aparatos tecnológicos perfectos con unos nativos digitales perfectos o migrantes digitales perfectos, con una cultura digital perfecta y unos hábitos de estudios perfectos, cuando en la vida real el contexto no, digamos que no refleja esas situaciones, ¿cierto? Entonces, también dentro de estos asuntos otros, pues está lo político, está lo económico, está lo social, bueno, está todo lo que puede configurar ese contexto que claramente no es muy adelantado. Estuve realizando un estudio de la UNAM que se llama Emociones y COVID, y me pareció muy interesante porque ellos hacen un listado, ellos lo llaman situaciones emocionales negativas emergentes en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Y por eso planteo en esta diapositiva como cuál es el contexto y cuáles son esos efectos colaterales de la pandemia. Y lo denuncian en el orden en que aparecen en el estudio, ¿no? Digamos en términos de frecuencias. Entonces, la sociedad en conjunto estamos pasando por unos momentos donde hay emociones negativas frente a ese texto. Es decir, estamos pasando por momentos de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, de impotencia, de impaciencia, de inquietud, de vulnerabilidad, de inseguridad, de fastidio, de miedo, de desmotivación. Y lo quiero plantear porque ese es el ecosistema en el cual nosotros estamos pretendiendo generar procesos educativos. Es decir, nuestros estudiantes, nuestros profesores, las familias, las directivas de las instituciones de educación superior, estamos pasando por esto. Y en el marco de esto, estamos desarrollando procesos educativos. Lo que quiero plantear es que esta es la nueva normalidad a la que me refería y en la cual debemos nosotros movilizar las capacidades, los recursos y las intencionalidades pedagógicas y didácticas para poder generar unos procesos educativos dentro de esta nueva normalidad. Y aquí ya me voy a centrar más en la docencia. Fíjese que hasta ahora lo que me había planteado y lo que había esbozado, digamos, un poco también en la línea de para lo que me habían invitado,
era hablar de la educación. Y bueno, ya que allá me voy a centrar un poco más en la docencia, por cuanto la docencia tiene una característica y es esa mirada profesional de la educación, que la circunscribe unos discursos profesionales, unas prácticas profesionales y un vínculo profesional con las instituciones de educación superior. Y aquí encontramos, digamos, dos asuntos y es mirar cómo esa nueva docencia en el contexto de pandemia, pues ha cambiado indudablemente las relaciones y los vínculos, ¿no? Aquí ustedes ven dos imágenes donde pues indudablemente se están generando procesos educativos y ya lo dejo a a su imaginación para determinar cuál es el docente y cuál es el discente, ¿no? Porque pienso que aquí también hay otras reconfiguraciones y creería yo que las formas, los lugares, las maneras se han visto, digamos, transformadas. Y al verse transformadas, pues indudablemente implica que ese ejercicio de la docencia, que era un ejercicio público, que era un ejercicio, digamos, estoy hablando desde la presencialidad, ¿cierto? Desde la semipresencialidad o modelos mixtos, que estaba configurado en unos escenarios, pues se ha ¿Qué venido pasó con cambiando, el chiquillo? ¿cierto? Se ha venido cambiando y digamos, nos está mostrando una nueva piel de la docencia en este contexto de la pandemia. Y esa nueva piel, indudablemente lo que quiero plantear es que tiene muchísimos elementos que creo que son necesarios plantear en lo que yo enunciaba en una de las diapositivas anteriores como, como asuntos otros, ¿cierto? Y es que estamos instaurados desde las posibilidades perfectas de la conectividad, de las condiciones perfectas e ideales de la conectividad, de los vínculos entre la enseñanza y el aprendizaje, pero también nos estamos arrojando a otras situaciones, ¿cierto? Entonces la pandemia en particular, esto es de un filósofo surcoreano, que me ha parecido muy interesante el rastreo y el ejercicio que él hace. Eh, entonces, digamos, él lo que plantea es que la pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Esto es un artículo interesante. Eh, entonces creería yo que es muy importante también plantearlo y tenerlo en cuenta, ¿cierto? Digamos, esa caracterización, esa contextualización de nuestros estudiantes para que indudablemente nosotros podamos ser más pertinentes en las estrategias que diseñemos dentro de esa educación remota en emergencia. Y planteo entonces la docencia hacia una nueva normalidad, ¿cierto? Nuestras aulas en este momento están desocupadas, las instituciones de educación superior, digamos que están desocupadas. Hay una ausencia de docentes, de estudiantes, de administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay campus, es una educación sin campus tangible, que en algún momento pues ha tenido unas transformaciones interesantes, ¿no? De lo privado, lo privado se convirtió en público, de lo público pasamos a lo privado. Ahora, por ejemplo, ustedes, gracias a estas nuevas tecnologías, pues están viendo mi espacio, mi estudio, mi casa, han entrado a mi intimidad, a lo que para mí era lo cotidiano. Hemos tenido que hacer unas adecuaciones, o sea, nuestros hogares se convirtieron en las oficinas de las universidades, en las aulas de clase, en los laboratorios, en las salas de tutoría. eh, bueno, digamos que esto, por eso acá lo planteo como una nueva piel y hemos tenido que hacer unas adecuaciones para poder satisfacer las necesidades de esta emergencia. Em, y en algún momento, pues tiene que darse una migración hacia esa nueva normalidad. Y creo que allí las instituciones de educación superior pues tienen una responsabilidad gigante. He acompañado a algunas instituciones en la formulación de esos protocolos
para el mes de agosto, entendiendo que pues no vamos a volver a lo que nosotros comprendíamos como esa normalidad, sino que vamos a volver a esa nueva normalidad. Y por eso insisto en esos puntos suspensivos, porque lo que nosotros esperamos es que nos sigan acompañando los puntos suspensivos y no el punto final. En este momento nos encontramos, ¿cierto? Diseñando esos protocolos de regreso, adecuando aulas virtuales, plataformas, bueno, diferentes herramientas para poder llegar a los estudiantes, pero indudablemente tenemos que ir pensando en cómo va a ser ese retorno a las aulas. Por eso me parece tan interesante estas imágenes, porque nos hacen que como institución, como docentes, pues estemos pensando en esa situación que se avecina. Entonces, indudablemente, también quiero plantear dos asuntos que creo que son muy importantes para poder entender por lo que estamos trasegando y poder tomar las mejores decisiones que nos permita seguir ejerciendo esos procesos educativos bajo criterios de responsabilidad, pero también bajo criterios de creatividad y de innovación. Y quise plantear, digamos, estos dos asuntos, acá hacer un paralelo entre lo que sería la educación remota, educación en línea efectiva, que insisto, ya hay experiencias interesantes en el país que se han venido desarrollando, y lo que sería la educación remota en emergencia, ¿sí? Entonces, en la educación en línea efectiva, pues tenemos que es un proceso de diseño curricular, pedagógico, didáctico, que es intencionado, que es muy riguroso y que incorpora asuntos como la modalidad, o sea, si es learning, be-learning, la proporcionalidad, ¿cierto? Si es 100% virtual, si es 50%, si es una modalidad mixta, los ritmos, la proporción estudiantes-profesor, eh, digamos, el rol del profesor en línea, el rol del estudiante en línea, la sincronía en la comunicación, las evaluaciones, la retroalimentación. Pero lo que quiero plantear es que todo esto implica un ejercicio de planeación riguroso y de parametrización, ¿cierto? Los que hemos diseñado cursos en línea también sabemos que es un ejercicio que requiere de la convergencia de múltiples condiciones, ¿cierto? De una plataforma robusta tecnológica, de unos dispositivos, tanto del emisor como del receptor, del docente, del estudiante, de una cultura digital, de una disciplina digital, de una disciplina en línea, de cursos rigurosos y donde el aprendizaje autónomo, pero también la mediación pedagógica juegan un papel muy importante, y que es resultado de un proceso estructurado de planeación, que, como lo mencioné anteriormente, que me gustó mucho esta categoría, todo lo anterior crea un ecosistema propicio para el aprendizaje y para la enseñanza, ¿cierto? Es decir, en una educación en línea efectiva no hay nada eh, al azar, o sea, nada se deja al azar, sino que todo está previamente diseñado y todo previamente está planificado. En cambio, la educación remota en emergencia responde a un cambio súbito de modelos. Mire, yo, además de estar vinculado con posgrados en educación, con la maestría, eh, soy coordinador de un colegio de Secretaría de Educación en la noche. Y como podrán comprender, pues las condiciones son absolutamente diferentes a las condiciones de mis estudiantes de maestría y a los estudiantes de especialización. Son absolutamente diferentes, ¿cierto? Y nosotros salimos un viernes antes del confinamiento obligatorio, y el lunes tuvimos que dejar guías en una papelería, porque esas son las condiciones, ¿cierto? Entonces fue nuestra respuesta inmediata a una situación de crisis para un contexto. Lo que quiero plantear es que la educación remota de emergencia debe ser pertinente para el contexto, ¿sí? Entonces, segundo punto sobre el que quiero centrar la atención. El primero es entender que no hay una normalidad, eh, digamos, normalidad, sino que se está configurando una nueva normalidad.
El segundo es que esta educación remota de emergencia tiene que ser pertinente para el contexto. Y por lo tanto, esta educación remota pues responde a cambios súbitos de modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una situación de crisis. Estamos en una situación de crisis y debemos ser conscientes de ello, ¿cierto? En tales circunstancias, la educación que normalmente se impartiría de forma presencial o semipresencial, pues requiere de soluciones inmediatas, que es lo que estamos haciendo, totalmente remotas, pese a que al remitir la crisis, pues vuelvan a adoptar un formato inicial. Pero esta crisis es muy particular porque esta crisis nos remonta, mientras no haya una cura efectiva, a unos procesos intermitentes y a una incertidumbre. O sea que debemos pensar que esta situación se va a prolongar y por lo tanto requiere de los ejercicios, digamos, de planeación para esa nueva normalidad. Me ha llamado mucho la atención ejercicios que han venido haciendo universidades, los Andes, la FUCS, Javeriana, bueno, y otras universidades, y sé que ustedes también deben estar indudablemente en esa misma línea, eh, pensando no solamente protocolos de bioseguridad, que creo que es, digamos, en lo que todos estamos navegando, sino diseñando protocolos pedagógicos, didácticos y curriculares para atender la emergencia. Eso me ha parecido maravilloso, ¿cierto? Porque creo que es darle importancia a la pedagogía, al currículo y a la didáctica como un elemento fundante dentro de este proceso. O sea, no solamente basta con tomar las medidas de toma de temperatura, de aislamiento, del distanciamiento social, del lavado de manos, de los procesos de desinfección de espacios y desinfección de, de, de artefactos, sino que también tenemos que tomar unas medidas pedagógicas, curriculares y didácticas que nos permitan, digamos, hacer esta educación remota y de emergencia, digamos, algo más intencionado y más planeado. Y acá hay otras consideraciones, otras, ¿no? Esto también lo encontré en esa búsqueda que hice para digamos, poder encontrarme con ustedes el día de hoy. Y es que esta educación indudablemente tiene unas características muy interesantes y es que ha movilizado y moviliza asuntos tangibles y asuntos intangibles, ¿cierto? Para poder funcionar dentro de esta educación remota en emergencia, necesitamos de un equipo de apoyo en tecnologías de la información y la comunicación muy fuerte y permanente, que apoye no solamente a los estudiantes, sino que apoye también a los docentes. Necesitamos fortalecer una cultura digital, digamos que nuestros estudiantes, insisto, dependiendo del contexto, pues allá hay un terreno avanzado en lo que tiene que ver con la cultura general, pero creo que esto ha puesto en evidencia que indudablemente debemos fortalecer esa cultura digital. Mire, algo muy doloroso que encontramos en el ejercicio del Colegio de la Noche. ¿Y por qué lo planteo? Porque si bien es cierto, nos encontramos acá en educación superior, pues a sus aulas de educación superior de maestría llegan docentes que están haciendo el ejercicio de la educación básica y media, por cuanto la educación indudablemente tiene unos alcances, em, digamos, impensables, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos y esto que estamos debatiendo, bueno, que vamos a debatir porque hasta ahora solamente he hablado yo, pues seguramente va a impactar la manera como ustedes están desarrollando las maestrías en educación, los posgrados en educación, los pregrados en educación, y eso va a impactar a los docentes que están en ejercicio. Eh, Cuando íbamos a salir a la pandemia, pasé por los cursos de la jornada de la noche, recogiendo los correos electrónicos. Y la primer sorpresa que tuve es que el 50% de los estudiantes de la noche no tienen correo electrónico, no usan correo electrónico. Y el correo electrónico era la esperanza que nosotros teníamos para poder llegarle a esos estudiantes. Entonces, quiero plantear estos asuntos como asuntos de emergencia, que cuando empecemos a regresar a la normalidad o a la nueva normalidad, tenemos que empezar a fortalecer. Entonces, fíjense que aquí ya estoy empezando a abrir un escenario de la educación de emergencia y de la educación durante la emergencia y la educación posterior a la emergencia, ¿cierto? Para que vayamos también vislumbrando esos asuntos. Hay un tema que es muy interesante, que está presente, que son las brechas generacionales. Hay brechas generacionales entre los docentes,
hay brechas generacionales entre los estudiantes. Y esas brechas generacionales, nosotros estamos hablando cada vez más desde las apuestas del desarrollo social, de la disminución de las brechas de inequidad. Y estas brechas generacionales de cara al acceso a esa cultura digital, al uso de las TIC, las TAC y todos los apelativos que ustedes quieran poner, pues indudablemente es necesario empezar a disminuirlas, ¿no? Porque esto está generando angustias y tensiones, ¿sí? Angustias y tensiones para los docentes que deben ser manejadas de la manera más asertiva, ¿cierto? Para movilizarlos hacia unos nuevos, digamos, escenarios, pero también entre los estudiantes, o sea, nuestros estudiantes también, hay estudiantes que tienen, digamos, dentro del mismo curso podemos tener estudiantes muy jóvenes, pero también estudiantes con una edad ya importante, ¿cierto? Entonces creo que este es un ejercicio muy interesante para ponerlo, porque dependiendo de la generación donde usted se ubique, pues va a tener unas comprensiones. Entonces aquí el trabajo colectivo es importante. Una anécdota muy particular y es que mis docentes de la jornada de la noche son docentes que están entre los 60 y 65 años. Y aquí pues quiero también retomar un poco el tema de Paulo Freire en Cartas para quien pretende enseñar. En una de sus cartas, en la quinta carta, pues plantea que el asunto no es de los sujetos, sino que el asunto es del sistema. El sistema educativo público de educación básica y media está pensado para la presencialidad y no para lo remoto, ni siquiera para lo remoto, ¿sí? O sea, Secretaría de Educación no tiene una plataforma sólida para, por ejemplo, generar procesos de educación remota, ¿sí? Entonces, lo que quiero plantear es que la primera reunión que tuve con ellos, la primera teleconferencia que tuve con ellos, demoré hora y media para que se pudieran conectar todos, ¿cierto? Y fue un ejercicio maravilloso y hermosísimo porque estábamos todos con un propósito y era garantizar que todos pudiéramos conectarnos. Entonces, por teléfono, por el WhatsApp, se mandaban tutoriales, se mandaban imágenes, entre todos estaban colaborando, pero indudablemente logramos, ¿no? O sea, después de una hora y media, digamos, logramos que todos pudieran estar conectados. Bueno, la capacidad de la respuesta de las instituciones de educación superior creo que también es un tema muy importante. Cada institución superior tiene, digamos, una manera diferente y unas capacidades de responder. Hay instituciones mucho más robustas, con una trayectoria y unos recursos mucho más importantes, pero es importante también tener en cuenta cuál es esa capacidad de respuesta que tiene la institución. Indudablemente nosotros estamos también en procesos de soluciones improvisadas, eh, soluciones que indudablemente pues están dando cuenta están dando cuenta digamos, de esa emergencia y de cómo de manera creativa pues hemos tratado de dar respuesta a esta contingencia. Indudablemente este asunto va a ser capitalizado y se va a convertir en una agenda política, ¿no? Eh, bueno, la discusión sobre lo presencial, sobre la educación remota, sobre la destinación de los recursos, pues se va a convertir indudablemente en banderas que van a ser utilizadas por muchos y no de la mejor manera ni de la manera más ética para sacar ventaja, pero también creo que este asunto se va a convertir dentro de la perspectiva de la planeación y la prospección en un elemento muy importante de lo que sería la agenda política educativa para próximas épocas. Hay unos prejuicios sociales que están ahí también latentes, el tema de esos imaginarios en torno a que si la educación en línea es buena, que si la exigencia es igual, de cuáles son los procesos más pertinentes o no pertinentes, y pues indudablemente pues van a ser asuntos que van a estar presentes en las nuevas discusiones durante las nuevas agendas. Y cierro con el contexto, porque el contexto es el que nos va a permitir tomar las decisiones más pertinentes. Esto significa que es importante
y sé que ya, digamos que eso es un ejercicio que se está haciendo, poder hacer seguimiento a los estudiantes, a su capacidad de conectividad, a sus recursos, para poder, digamos, garantizar que efectivamente esas soluciones, que, pues, que en muchos casos son improvisadas, pues que realmente sean las más pertinentes para lo que se quiere lograr en estos momentos de emergencia. Eh, Quiero también plantear, digamos, ya para ir aterrizando todas estas reflexiones de macrocontextos a contextos mucho más microcurriculares, eh, quiero plantear, digamos, enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Y creo que es acá donde nos encontramos, ¿cierto? Nos encontramos en la lectura del contexto para poder crear las posibilidades que permitan en esta emergencia construir el conocimiento. Fíjese cómo esta frase de Freire creo que es supremamente pertinente para el momento en que nos estamos, digamos, encontrando. Y entonces quiero ya plantear algunas consideraciones curriculares que tenemos que tener en cuenta durante, o sea, ahora, pero que también quiero plantearlas en un después. Lo primero que creo que es muy importante eh, es mirar los asuntos de revisar y definir contenidos, ¿cierto? El primer asunto, y lo planteé desde el comienzo de la reunión, es que no estamos en normalidad y no podemos pretender que haya una normalidad. Nos asisten unas responsabilidades epistémicas, axiológicas, ontológicas, pedagógicas, curriculares, todas las responsabilidades que ustedes quieran, digamos, esgrimir son válidas, pero no estamos en normalidad. Y el no estar en normalidad implica una flexibilización desde las estructuras mentales con las cuales nos aproximamos a la docencia, al ejercicio de la docencia, eh, hasta, digamos, unas miradas de lo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, humanizar el proceso de la docencia. Entonces es necesario revisar y definir contenidos, definir el producto entregable, ¿cierto? Es muy importante en estos tiempos que los estudiantes tengan claridad. Recuerden que ellos vienen y nosotros como docentes también estamos en un momento de incertidumbre, de no tener certezas y por lo tanto es muy importante definir esos productos, esos entregables, tener los recursos disponibles en el aula, en las aulas virtuales o en los repositorios o donde, digamos, la universidad haya definido, cada institución haya definido dentro de esa estrategia para la educación remota de emergencia, para promover el aislamiento social. O sea, nosotros somos los primeros, porque recuerden, y entonces acá ya viene, acá dejamos de ser docentes para ser educadores, por eso me parece tan importante ese asunto, ¿cierto? Eh, y es que nosotros debemos ser los primeros educadores para la promoción del aislamiento social y de las medidas de bioseguridad. O sea, debemos aprovechar cada encuentro con los estudiantes para reforzar lo que los medios de comunicación están haciendo, pero lo que preocupantemente en la educación no formal pareciera ser que no está cursando el mismo, digamos, la misma trayectoria, ¿cierto? Hemos visto que ha habido una, digamos que se han aflojado esas medidas de precaución social y es importante que nosotros desde las aulas y desde estos encuentros, desde las aulas virtuales y de estos encuentros remotos, podamos indudablemente seguir fortaleciendo el cuidado por la vida. Ajustar los cronogramas, flexibilizar los horarios. Esto es muy importante. Miren, nosotros en la maestría en educación que nosotros ofrecemos en la FUCS, pues nuestros primeros estudiantes son médicos, son enfermeros, son instrumentadores, y empezamos con el afán de cumplir, ¿cierto? Lo que estábamos en esa normalidad presencial, pues quisimos extrapolarlo a lo remoto. Entonces, seguimos dando las clases en los mismos horarios, con las mismas intensidades, porque la preocupación nuestra era no alternar el orden, no alterar el orden, ¿cierto? O sea, que consideramos en un comienzo que lo que se estaba desarrollando de manera
presencial y con unas condiciones tenía que seguirse desarrollando de manera remota. Y nos encontramos con que los estudiantes salían de turno, estaban post turno y no alcanzaban a conectarse para llegar a la clase, porque nuestros estudiantes trabajan y trabajan en el frente de la salud, están en primera línea. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Flexibilizar horarios. Pero eso nos dimos cuenta como a las 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Entonces, bueno, es indispensable la flexibilidad curricular en la mente del docente y transmitirla de forma clara a los estudiantes, entendiendo que estamos en una nueva normalidad. Debe haber un acompañamiento psicosocial en línea todo el tiempo que esté indagando por cómo se sienten los estudiantes, qué dificultades tienen, cómo los podemos, digamos, aliviar, y no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes, ¿cierto? El estrés por el cual estamos, em, digamos, trasegando, la fatiga, el exceso de trabajo por el cual también estamos pasando, y no es un asunto institucional, ¿no? O sea, no es un asunto de los directivos, es un asunto ético, es un asunto digamos, de la configuración, de cómo nosotros nos configuramos como docentes. El fin de semana yo, por ejemplo, estamos en lectura de trabajos de grado y yo soy coinvestigador de 4 proyectos de grado y soy lector de otros tantos, y el domingo, después de haber visto en la mañana televisión y no tener mucho que hacer, pues dije, pues, ¿qué hago? Pues revisemos los trabajos. Entonces, no es que las instituciones nos estén diciendo, usted tiene que trabajar los domingos, ¿cierto? Yo como director de posgrados en educación, no me digo a mí mismo, tiene que trabajar, no, sino que es nuestra esencia. Los docentes siempre, históricamente, hemos dispuesto de otros tiempos, ¿sí? Si no, miremos cómo eran nuestros fines de semana al cierre de notas antes de la pandemia, revisando trabajos, subiendo notas, diseñando. Eso forma parte del ADN de nuestra profesión, ¿cierto? Pero en este momento, pues como ya no tenemos que movilizarnos, como ya estamos en casa, como ya no tenemos tiempos muertos, pues esos tiempos muertos los estamos utilizando. Entonces, el mensaje que les quiero plantear es que es importante dosificar el trabajo, y dosificar el trabajo para nosotros como docentes, como directivos, pero también dosificar el trabajo para los estudiantes. Diseñar encuentros con alternancia, por eso es a lo que me refiero. ¿Qué quiere decir un encuentro con alternancia? Entonces nosotros tenemos encuentros remotos, pero no todos los encuentros remotos deben ser utilizados para lo mismo. O sea, no en todos los encuentros remotos debe haber clase magistral, ¿cierto? Entonces debe haber un encuentro para la clase magistral o para la presentación de las actividades, un encuentro donde los estudiantes seguramente no nos vamos a conectar, y es el encuentro donde el estudiante va a elaborar, y otro encuentro que es el encuentro de socialización, o inclusive dentro del mismo encuentro generar momentos. Entonces, si la clase está pensada o el encuentro está pensado para 4 horas, entonces 1 hora de presencialidad donde usted da, digamos, las instrucciones, hace la presentación del contenido, 1 hora o 2 horas para que el estudiante trabaje y elabore la información, y luego volverse a encontrar para la socialización, ¿de acuerdo? Ser flexibles en la evaluación, garantizar que todos los estudiantes conozcan los recursos, indagar por el nivel de competencia de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, asegurarse que todos entienden lo que hay que hacer, evaluar la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, indagar con los estudiantes cómo se han sentido, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, hacer lo propio con los estudiantes, con los profesores, perdón, con los directivos, para poder diseñar planes de mejora. ¿Y qué vamos a hacer después? O sea, cuando en agosto, si las cosas, eh, esperemos que las cosas cambien, pues indudablemente tenemos que seguir pensando, porque la emergencia no cambia en agosto, ¿cierto? La emergencia se va a prolongar. Algunos epidemiólogos plantean que se puede estar prolongando hasta primer y segundo semestre del 2021, con unos confinamientos intermitentes, ¿cierto? Entonces, indudablemente, después de esta situación, pues vamos a tener una transición de lo que hemos hablado normalidad hacia una nueva normalidad. Entonces, después hay que volver a revisar y ajustar las mallas curriculares de contenidos. El segundo semestre es un semestre de transición del aislamiento social a la nueva normalidad. Realizar un informe de implementación de contenidos, o sea, qué se enseñó, qué no se enseñó, establecer cuáles son los contenidos no negociables, los prerequisitos, los correquisitos, centrar la atención sobre esto, entender que
los resultados de las pruebas censales nacionales no van a ser los más alentadores durante esta contingencia, y las universidades y las instituciones y la sociedad tienen que entenderlo, ¿sí? En este momento la prioridad es la vida y no los resultados en las pruebas a ver, ¿sí? En este momento la prioridad es poder encontrarnos y no encontrarnos con unos resultados buenísimos. Entonces creo que es muy importante empezar también a trabajar desde nuestros lugares de enunciación esa conciencia social, ¿cierto? Sin descuidar lo fundante. O sea, no estamos entrando en un proceso de, em, digamos, de relajarnos o de responsabilidad epistémica, no, pero sí estamos entrando en un proceso de revisar lo que es fundante, hacer una prueba de entrada para establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes y realizar recomendaciones y redireccionamientos, dedicar una o varias semanas a la nivelación o refuerzo, fortalecer el acompañamiento psicosocial en espacios en línea, implementar acciones de mejora, ser flexibles en la evaluación, en los criterios, ¿cierto? Sin, insisto, descuidar lo fundante, manejar los protocolos de bioseguridad, flexibilizar horarios. Aquí tenemos que ser muy responsables con los profesores que pueden estar en población de riesgo, determinar, por ejemplo, eso lo estamos haciendo nosotros, unos protocolos desde la docencia en articulación con gestión humana, para determinar qué profesores están entre 60 y 70 años. Estos profesores indudablemente no pueden volver al claustro. Profesores con preexistencias, ¿cierto? De salud, son profesores que indudablemente tendrán que seguir desarrollando su ejercicio docente con docencia remota, establecer dentro de las mallas curriculares qué espacios académicos pueden darse de manera virtual, de manera remota, pues, y cuáles deben darse por su origen epistémico, con encuentros semipresenciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión en la FUCS que todas las selectivas del núcleo social humanístico directivo se van en modalidad remota para el segundo semestre. Y en este momento estamos haciendo en los comités curriculares unos inventarios para determinar quiénes, qué asignaturas deben tener por su, digamos, trayectoria epistémica, deben tener encuentros y cuáles no, ¿cierto? Para poder descongestionar la presencialidad cuando en el segundo semestre volvamos, si es que volvemos en el segundo semestre. Son esas consideraciones, ¿no? La Universidad de los Andes, por ejemplo, determinó un índice de contagio por exposición, que es una proyección aritmética, epidemiológica, para determinar los riesgos que tiene el desplazamiento de un estudiante al campus, ¿cierto? Entonces, digamos que es un tema muy interesante que, insisto, moviliza a todas las dependencias de las instituciones de educación superior, y que creo vale la pena también compartir estas experiencias para que, pues, las instituciones de educación superior podamos aprender de aquellos que de pronto tienen, digamos, otras visiones que de pronto uno no ha podido considerar. Consideraciones pedagógicas, yo mencionaba que, digamos, toda clase tiene tres momentos. Pues esto es, digamos, un ejercicio que hemos venido realizando en la FUCS para poder materializar nuestro modelo pedagógico. Hablamos siempre de tres fases: una fase de entrada, que es donde usted le proporciona al estudiante toda la información, y es allí donde usted, pues, tiene que apoyarse en todos los recursos en línea para que esa información sea mucho más pertinente. De allí pasa a una fase de elaboración, que es donde el estudiante construye, procesa esa información, obviamente con la mediación pedagógica y didáctica que el docente le propone, para tener una fase de salida, que es la fase, digamos, donde ya el estudiante puede comunicar o incorpora esa nueva construcción a su discurso. Nosotros tenemos un modelo constructivista social con un enfoque de aprendizaje significativo, y hemos construido de manera colectiva una ruta. O sea, todas las clases de la universidad tienen estos momentos. Entonces, un momento de motivación, un momento de reconocimiento de conceptos previos, un momento de movilización de recursos cognitivos, una construcción individual del conocimiento, una construcción colectiva del conocimiento, una fase de retroalimentación y un momento de comunicación de la nueva estructura.
Y esto, digamos que se convierte en un punto de encuentro, un punto de anclaje, y también nos ha permitido establecer que esos encuentros de alternancia, como lo mencionaba, se den, porque ¿cuál es el asunto? El asunto, nosotros en el seguimiento que hemos hecho, es que también los estudiantes están saturados, ¿sí? O sea, los estudiantes, para garantizarles esa aparente normalidad que teníamos, los estudiantes están conectados, pero cuando se desconectan pasan a hacer trabajos y tienen que subirlos a la plataforma. Y nosotros estamos igual, entonces estamos conectados, y cuando no estamos conectados estamos revisando lo que les pusimos en la plataforma para poderlo retroalimentar, para volver a planear lo de la nueva conexión. Entonces es importante también dosificar, ¿sí? Dosificar estos asuntos para no generar digamos que el síndrome de agotamiento pues no sea evidente posterior y digamos cuando regresemos a esa nueva normalidad. Aquí la recomendación que yo les hago es revisen su modelo pedagógico, identifiquen cuál sería la ruta de su modelo pedagógico, diseñen unos documentos orientadores que le permitan a los docentes encontrarse, porque esto lo que garantiza es que el discurso converja, ¿cierto? Que las prácticas pedagógicas converjan. Universidades como Sanitas, por ejemplo, tienen un ejercicio muy interesante. Ellos tienen ABP y logran esa materialización del modelo pedagógico también con una ruta similar, pero pensada desde el ABP. Entonces, aquí la consideración y la reflexión es revisen su modelo pedagógico y establezcan rutas pedagógicas y didácticas. Bueno, algunas consideraciones didácticas. Conocer y reconocer el contexto, esto es de vital importancia y en doble vía para docentes y estudiantes. Importantísimo, unas instrucciones claras y precisas, ejercicios, guías, talleres que pongan en práctica los conocimientos que permitan establecer su aplicación real, todas las ayudas y recursos que amplíen la información de los contenidos, conferencias, tutoriales, videos, es decir, entre usted más lo exponga a los estudiantes a tener información pertinente y veraz, indudablemente creo que es muy importante. Garantizar la participación de los estudiantes en las sesiones, ¿no? Esto es muy importante porque también nuestros estudiantes pues tienen prácticas, ¿no? Entonces prácticas como ingresan, no ponen la foto y se van y lo dejan a uno hablando solo. Pero pues para que esto sea efectivo, indudablemente tenemos que garantizar que los estudiantes participen, generar diálogos, interlocución, entregables claramente definidos, con fácil acceso a las aulas, que lo que usted ponga a hacer el estudiante no se convierta en una tortura adicional a la pandemia, ¿sí? Entonces, a veces los ponemos, no, haga un videoclip, y ellos se chicharronan de una manera impresionante tratando de subir el videoclip, cuando pues sí es interesante, pero digamos garantizar que todos estos asuntos que ustedes los están poniendo a hacer, pues sean de fácil acceso para todos y que no se conviertan en una angustia más en tiempos de pandemia. Buscar apoyo en las unidades de virtualización, ahí las instituciones de educación superior pues tienen todo un staff de profesionales y de recursos a disposición, y yo creo que este es el momento donde tenemos que aprovechar más esos recursos de las instituciones, estrategias que promuevan la creatividad, la flexibilidad, la recursividad de los estudiantes y clases invertidas, ¿no? O sea, que el estudiante prepare el tema y que estos encuentros remotos sean para aclarar dudas, para hacer retroalimentación, más para fases de salida que no para fases de entrada. Bien, y creo que llegamos a algo que es muy importante, es cuál es nuestro papel durante este momento, ¿no? Y yo sí creo que es de vital importante que nosotros debemos ser portadores de esperanza y certidumbre en tiempos de angustia e incertidumbre. Lo anterior desde el discurso, desde las formas de comunicarse con los estudiantes. Miren, nosotros podemos ser la única cara amable que ellos pueden ver en la semana. Eh, y bueno, creo que es nuestro granito de arena, así como los médicos y profesionales de la salud están en primera línea tratando de hacer menos doloroso este confinamiento y esta emergencia. Los docentes también tenemos un poder transformador desde el discurso, desde los lenguajes, ¿no? Creo que es de vital importancia ser portadores de esperanza. Promover el cuidado y el autocuidado debe convertirse en el mayor agente de promoción del cuidado de la vida. Los docentes debemos propender por el reencuentro, por el cuidado, para que indudablemente después de esto, insisto,
Si tenemos que continuar mucho tiempo o algún tiempo con puntos suspensivos, lo hagamos, pero indudablemente lo que no queremos son puntos finales. Dedicar un tiempo de las sesiones para indagar sobre el estado de salud y anímico de los estudiantes, cómo se encuentran, cómo están, qué dificultades han tenido, porque como ya no se tiene ese contacto físico, el docente es la mayor cercanía entre el estudiante, la familia y la institución. Ya no tenemos campus, ya no hay biblioteca, ya no hay cafetería. Esta es la nueva piel de la docencia, esta es la nueva piel de la institución. Entonces es muy importante ese vínculo, ¿no?, entre el docente y el estudiante. El docente debe ser el puente entre las disposiciones nacionales, distritales, institucionales. Esa certeza, ¿no?, la da el docente en esos encuentros con comunicados claros y efectivos. El docente debe ser el portador de la información institucional, las medidas y disposiciones para generar seguridad y confianza entre los estudiantes y familias. Debe proveer las condiciones técnicas de conectividad, de uso, de disponibilidad de los recursos. Fíjense que la credibilidad del docente ya no solo replica en su saber y en su discurso, sino que ahora existe una mediación tecnológica que acerca al estudiante con el saber. Entonces el manejo de las plataformas, la conectividad, el que los recursos estén funcionando bien, también da un halo de credibilidad sobre el docente y sobre el proceso y confiabilidad, ¿no? Ahora más que nunca, el trato debe ser respetuoso, cálido, que genere vínculos entre estudiantes, docentes, instituciones, que es lo que hemos nosotros denominado en el sector de las ciencias de la salud, lo que ellos denominan la humanización de la salud. Ahora nosotros la estamos problematizando como la humanización de la docencia, ¿cierto? Y creo que ese es un territorio también por explorar, donde es muy importante fortalecer esos vínculos y ser transmisores de la tranquilidad y de la esperanza en estos momentos, desde el lenguaje, ¿no? Esto creo que es muy importante. Debe sensibilizar a los estudiantes sobre el uso responsable de las TIC, el uso adecuado de los medios, la forma ética responsable, así como el uso del lenguaje responsable en estas nuevas mediaciones. El uso de los micrófonos abiertos, el no generar bromas que son dolorosas para los profesores, que estamos haciendo indudablemente un esfuerzo gigante para garantizar que estos procesos, ¿no?, una vez más, y esto lo digo con el mayor respeto por las instituciones, una vez más estamos poniendo en evidencia que la docencia es una profesión de servicio y estamos generando docencia con recursos propios, ¿sí? O sea, con nuestros computadores, con nuestra internet, con nuestros espacios, y lo estamos haciendo, como siempre, desde unas apuestas altruistas, porque indudablemente consideramos que la docencia pues tiene un factor social y una proyección social que también forma parte del ADN de esta profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, muy amable por todas estas, todo esto que nos comparte y que en todas las universidades estamos pensando en lo mismo. Justo yo estoy en una, lo hemos llamado en un minuto las células, estoy en una célula de tecnología educativa mirando cómo volver a esa nueva normalidad, entre comillas, y me ha dado muchos tips para poder aportar a un minuto también. Voy a abrir una sesión de preguntas, si alguien desea preguntar, entonces por favor puede abrir su micrófono o escribir a través del chat para trasladarle la pregunta a Mario. Varios profesores, estaba aquí su homóloga, la directora de la maestría en educación, que es virtual, Astrid Viviana Rodríguez nos estuvo acá acompañando, el decano de nuestra Facultad de Educación también nos estuvo acompañando, y a todos los que están, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conferencia que nos impartió Mario. Bueno, agradecimientos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sean tímidos, profes, por favor, pueden preguntarle a Mario, que insisto, pues nos ha dado una muy buena lección de cómo trabajar en estos tiempos con esta educación remota y en todo lo que hay que pensar. Seguramente se nos quedan cosas por fuera, pero yo creo que vamos trabajando todas las universidades, cada una va aportando algo desde su experiencia, desde incluso universidades presenciales que tuvieron que pasar la educación remota de un momento a otro, también están aprendiendo y también de ellas podemos compartir y mirar esas buenas prácticas. Voy a revisar aquí a ver si hay alguna pregunta. Aquí veo una... Sí, el profe Ever Zabaleta, dice Mario, a ver si la leo. ¿Cómo conectar los requerimientos institucionales estadísticos con las necesidades humanas sociales de la comunidad académica?
Eso pregunta el profe Ever. Bueno, yo creo que digamos que acá es muy importante la capacidad de respuesta que tenemos los programas para, para poder, por ejemplo, movilizar los recursos a partir de unas caracterizaciones, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos en educación superior tenemos una ventaja gigante, y yo siempre lo expongo, y es que nuestros estudiantes, si nuestros estudiantes están matriculados, es porque tienen lo básico resuelto, ¿cierto? O sea, tienen salud, vivienda, alimentación, si no, no estarían matriculados. Desafortunadamente, en el contexto colombiano, digamos, si usted no soluciona esto, no puede acceder a la educación. Otra cosa es que digamos, esté matriculado con mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, digamos que de entrada aquí ya tenemos un punto a nuestro favor, y es que nuestros estudiantes de una u otra manera tienen redes de apoyo, ¿cierto? Tienen unos contextos que no son contextos tan traumáticos como pueden darse en otros escenarios de otras regiones. Entonces, creo que los directores de programa tenemos una responsabilidad, y es hacer una caracterización, eh, digamos, muy juiciosa sobre cuáles son las necesidades de los estudiantes y sus condiciones y sus posibilidades para movilizar los recursos. Nosotros, por ejemplo, identificamos en los pregrados de la facultad estudiantes que tenían dificultades eh, por los computadores, ¿cierto? Porque es que nosotros a veces nos ubicamos desde lógicas desde el estudiante. Me explico. Es mi clase, es mi estudiante, pero yo no sé en la casa de ese estudiante cuántos están trabajando, cuántos están estudiando, cuántos computadores hay, ¿sí? Entonces es posible que estén 5 personas en un hogar con un solo computador trabajando, estudiando, ¿sí? Entonces la universidad, por ejemplo, hizo un estudio con bienestar, y logramos hacer préstamos de computadores a estudiantes, pero son los recursos que tiene la universidad, ¿sí? Y lo mismo hicimos con docentes, o sea, porque es que seguramente a ustedes les ha pasado, porque digamos que estas charlas también yo las he dado desde la experiencia, desde lo que yo he vivido, junto con revisiones documentales y sentires de los docentes, ¿cierto? Porque es que también a veces nuestro lugar de denunciación es muy fácil hablar desde la dirección de un programa, y es muy fácil y es muy difícil hablar desde la voz del estudiante y desde la voz del docente. Afortunadamente, pues yo también soy docente de la maestría, entonces digamos que puedo tener varias voces, ¿cierto? Pero los computadores que nosotros teníamos en las casas, porque yo quiero insistir en eso, cómo lo íntimo nuestro se volvió público, ¿sí? Entonces, cómo nuestros recursos ahora son de una u otra manera recursos institucionales, y lo hacemos con el mayor altruismo y con el mayor desprendimiento. Pero, por ejemplo, estos computadores que son de uso personal no están diseñados para trabajar eh, 24 horas, ¿cierto? Entonces ya hay un momento hacia las 11 de la noche en que esto se bloquea, en que ya no responde. Entonces también la universidad lo que hizo fue eh, llevar los computadores a las casas de las oficinas de los funcionarios digamos, optimizar los asuntos. Pero creo que el asunto está en hacer esa caracterización y ser muy flexibles, ¿cierto? Mire, yo estoy sorprendido porque de una u otra manera las universidades son robustas. Las universidades tienen unas plataformas, nuestros estudiantes tienen acceso a aulas virtuales, tienen una cultura digital que yo mencionaba, ¿no? Y yo quiero, porque sé que ustedes con los programas de educación tienen a muchos docentes de colegios públicos y privados y de regiones que están tomando la maestría. Y yo me quito el sombrero frente a la recursividad como han solucionado este tema. Tengo profesoras que han abierto Facebook y manejan todo lo están manejando por Facebook. Se comunican, revisan trabajos y están manejando por Facebook. Tengo una profesora en la jornada de la noche que todo lo está manejando por su WhatsApp, ¿no? Aún exponiendo su integridad y datos tan sensibles como es el tema del teléfono personal, pero creo que así como la pandemia pone en evidencia las desigualdades sociales, la pandemia también pone en evidencia la generosidad del maestro.
y el altruismo del maestro. Y creo que es desde allí donde tenemos que empezar a construir, ¿no? Pienso que de aquí, de este ejercicio, valdría la pena sacar algunas publicaciones de cómo los docentes en tiempos de pandemia movilizamos los recursos y nos deconstruimos para construirnos, ¿cierto? En unos nuevos profesionales mediados por las TIC. Bueno, tengo otra pregunta aquí de Iván Darío, un amigo en Medellín. ¿Cuál metodología de enseñanza puede recomendar en esta educación remota para garantizar un mejor aprendizaje en los estudiantes, Mario? Bueno, yo siento y siempre les digo a mis estudiantes que no, que la receta, como dijo Kung Fu Panda, no hay receta, ¿sí? No la hay. Pero sí creo que es muy importante. Primero tenemos una responsabilidad de mirar el modelo pedagógico de la institución, ¿cierto? Porque nosotros somos los que materializamos las apuestas teleológicas de las instituciones y las instituciones confían en nosotros. Entonces, el primer asunto es revisen el modelo pedagógico de su institución y diseñen unas rutas pedagógicas con unos momentos muy claros eh, que les permitan a los estudiantes conectarse con los docentes y compartir las intencionalidades, ¿cierto? En lo personal, creo que me ha funcionado, pero insisto, puede que no les funcione, es establecer esos tres momentos maravillosos de la clase: la fase de entrada, la fase de elaboración y la fase de salida, ¿cierto? Con unas muy buenas preguntas orientadoras, con unos muy buenos recursos mediadores, ¿sí? Yo creo mucho en las preguntas orientadoras que desestabilizan al estudiante y lo llevan a la búsqueda de, con unos procesos de retroalimentación fuertes, ¿cierto? Con unos procesos de acompañamiento, ¿sí? Porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo ahora es que, digamos, le botamos a la información, toda la que usted quiera, ¿sí? Usted puede hacer el ejercicio de buscar la categoría que usted quiera y usted encuentra información, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que acompañar a los estudiantes es en ese proceso de manejo de la información, de transformación de la información y donde el vínculo en este momento es de vital importancia, ¿sí? Esa cercanía, ese afecto, ¿cierto? Ese ser portadores de la esperanza, creo que en este momento es de vital importancia. Entonces, yo sugiero eso, ¿no? Revisen los modelos pedagógicos de sus instituciones, diseñen unas rutas y que esas rutas sean compartidas, porque lo que para usted es claro como docente desde la enseñabilidad, no lo es claro para el estudiante desde el aprendizaje. Y creo que en este momento ese debe ser el punto conector, que el estudiante tenga claro eso que usted le está proponiendo, para qué le va a servir y cuál es, digamos, la aplicación de ese conocimiento. Vladimir dice, hablando de esta nueva normalidad en educación, ¿qué tan pertinente es el uso de metodologías como el aula invertida, el flipped classroom, el aprendizaje basado en proyectos y otras metodologías emergentes? Digamos que todo es muy importante siempre y cuando sea compartido con el otro, ¿sí? Por ejemplo, el aula invertida soluciona muchas cosas. ¿Mm? El tema de los tiempos. Cuando usted le dice al estudiante, revise en Ciencias de la Salud utilizamos una metodología que es la revisión de tema. Entonces usted le dice al estudiante, revise tema y luego lo expone, ¿sí? Claro, eso libera mucho tiempo porque digamos que ya el estudiante de manera autónoma logra hacer unas aproximaciones. El asunto, yo sí creo acá, de entrada quiero plantear dos asuntos. Primero, el componente metodológico instrumental es clave, ¿sí? El aula invertida funciona si, solo si usted le proporciona al estudiante unos instrumentos que le permitan aproximarse a los contenidos y a la revisión de tema, ¿sí? Porque el estudiante, y bueno, yo no sé, de pronto a ustedes les ha pasado que usted pone una lectura y llega a la clase y usted pregunta, ¿leyeron? Y todos, sí, empecemos, nadie arranca. Y nadie arranca porque nadie sabe cómo aproximarse a la lectura. Entonces, las fichas de lectura, las guías, las preguntas orientadoras son maravillosas para garantizar que el estudiante haga un aprendizaje y una aproximación asertiva a los documentos. Entonces, lo que quiero plantear es que todo funciona siempre y cuando usted comparta la intencionalidad pedagógica con el otro.
Si usted no comparte la intencionalidad pedagógica con el otro, no funciona, porque el otro simplemente va a hacer por hacer, va a aproximarse de una manera mecánica sin esa mirada reflexiva. Entonces, creo que el secreto está en que usted comparta su estrategia con el estudiante. Que usted le diga, mire, si usted hace esto, va a llegar acá. Lo que considero que usted debe hacer es esto. Y el paso a paso, el paso a paso. Mira, a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en tutoría, porque es que a veces a uno se le olvida que uno fue estudiante y uno habla desde lo que ha construido, ¿sí? Entonces yo a veces me reúno con mis estudiantes de la maestría en la tutoría, en las tutorías, y yo les digo, no, pues es que mira, lo que tienes que hacer es una matriz de doble entrada para revisar marco teórico de autores. Y revisa, pues identifica cuáles son los planteamientos de este, compáralos y sacas un documento con el marco teórico y ya. Para mí eso puede ser claro y fácil, pero para él no es ni claro ni fácil, ¿sí? Entonces no hay nada más hermoso que la mirada de un tutoriado en la tutoría cuando a todo dice sí, ¿sí? Y cuando él sale de esa tutoría con ese sabor de desesperanza porque no entendió, pero además tampoco tiene las herramientas para debatir o para dialogar o para cuestionar, ¿sí? O sea, a veces hay estudiantes que no entienden ni para preguntar. Entonces, es un tema muy complicado, ¿sí? Porque nosotros hablamos desde nuestras trayectorias, ¿cierto? Y a veces al estudiante hay que darle el paso a paso con las intencionalidades compartidas. Muy bien, por cuestiones de tiempo y muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Voy a cerrar con una intervención que hace aquí su homóloga, la directora de la Maestría en Educación de Uniminuto, la Maestría Virtual, Astrid Liliana Rodríguez. Agradezco su compartir para adaptarnos a la nueva realidad del país y el mundo, donde la orientación, acompañamiento y cercanía es vital en medio de la virtualidad, comprendiendo efectivamente las necesidades y estilos de aprendizaje para mediar la interacción a través de la tecnología sin deshumanizar la educación. Me parece un cierre muy bueno para esta conferencia que nos ha compartido. Doctor Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto lo voy a subir también una vez termine, queda aquí en Teams, lo subiré también a YouTube para que la puedan revivir en su momento y mirar pues todos esos valiosos aportes que nos ha dado. Muchas gracias, doctor Mario, muy amable, que tenga un feliz día y un feliz día también para todos los que estuvieron aquí conectados. Muy amable. Un abrazo para ustedes, gracias por compartir y bueno, cuídense mucho, por favor. Igualmente, muchas gracias.